clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Padre Santo, gracias por esta palabra. Pero ahora, Señor, venimos a rogarte que le añadas bendición, que hables al corazón de tus hijos y de tus hijas, y les muestres, Padre Santo, cuál es el propósito que tú tienes para sus vidas. Pero hoy, Padre Santo, te damos gracias porque has enviado una palabra de aliento y de consuelo al corazón de tus hijos. Señor, que hoy podamos entender y comprender cuál es el propósito principal por el cual hoy nos tienes sobre la tierra. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bienvenidos este domingo. Cuando leemos estos versículos, hermanos, estamos viendo que lo que está anunciando el Señor, gracias, hermano, son tiempos de restauración. Dios tiene tiempos para cada uno de sus hijos y para su pueblo. Nosotros, como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, somos partícipes del tiempo de la restauración del Padre. Por eso su palabra dice: hablen al corazón de Jerusalén, porque Jerusalén simboliza el pueblo escogido de Dios. ¿Cuántos nos sentimos como pueblo escogido de Dios? Pero cuando dice: y decidle a voces que su lucha ha terminado. Hoy te traigo una buena noticia, iglesia. Tu lucha ha terminado. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Ya has derramado suficientes lágrimas. Ya has vivido momentos difíciles en los que te has arrepentido de mucho. Pero hoy el Señor te dice: tu lucha ha terminado. Una voz que clama en el desierto y dice: preparad el desierto, en el desierto camino al Señor, allanad la soledad, calzada para nuestro Dios. Es tiempo de preparar nuestros caminos para soslayar los desiertos. No habrá más desiertos para el pueblo de Dios en este tiempo. Un 2016 que es un año de realizaciones. Un mes ha transcurrido y el Señor promete tiempos de restauración. Ha hablado de muchas formas a través de su palabra y ha mostrado lo efímero que es nuestra vida. Porque dice: séquese la hierba y marchítese la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Nos está mostrando que al igual que la hierba, hoy es y mañana no es. Hoy estamos sobre la tierra y mañana ¿quién nos asegura que vamos a estar? En verdad, la hierba también se seca, las flores se marchitan, pero lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y la palabra es la que te fortalece, la palabra es la que te instruye, la palabra es la que te da libertad. Por eso el Señor dice, y vamos a ir, hermanos, al libro de uno de los profetas menores, el profeta Joel, capítulo 2, versículos 21 y 26. Yo lo leo, mis hermanos. Vamos a 21 y 26. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate. Es tiempo
de disipar temores que pueda el enemigo haber puesto en tu corazón. Es tiempo de darnos cuenta que a pesar de las noticias y a pesar de los acontecimientos alrededor del mundo, nosotros como pueblo de Dios, es tiempo de regocijarnos, es tiempo de alegrarnos, porque nuestra redención se acerca. Aparte de eso, tal vez no lo hemos entendido ni comprendido, pero Dios ha hecho grandes cosas para ti. No temas, y se refiere también hasta las mascotas, hermano. Dice: no temas, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. O sea que están volviendo los tiempos de restauración de todas las cosas. Cuando nos habla de la abundancia, estaba hablando el Señor de abundancia espiritual a través del profeta Joel. Pero también te quiere decir que no temas, porque Dios va a suplir toda tu necesidad. Este año 2016 es un año en que todo se puede, si puedes creer. Si puedes creer, todo es posible. Tan solo necesitamos ejercitar nuestra fe. Hijos de Sión, regocijaos, dice, y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana. Dios tiene diferentes dispensaciones para sus hijos y diferentes formas de bendecir. También tiene diferentes tiempos. Dios tiene un tiempo para cada cosa y cada cosa para una ocasión en cada vida. No hay vidas paralelas, no hay vidas iguales, porque en cada uno Dios tiene un trato diferente. Pero de algo podemos estar seguros, que es el mismo Dios que te bendijo ayer, te bendice hoy y te bendecirá mañana. Por eso es que lo que creíamos que se había secado, hoy reverdece. Tal vez se habían secado tus esperanzas, o se habían secado los planes que habías hecho, y hasta pudiste haberlos enterrado porque creías que habían muerto. Pero hoy te dice el Señor: alégrate y regocíjate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Y una de las grandes cosas que Dios ha hecho es darte promesas y conceder las peticiones de tu corazón de acuerdo a la fe con que lo has pedido. Tal vez tu prueba ha sido muy dura, tal vez sentías que no resistías más, pero hoy te dice el Señor: regocíjate, el Señor ha hecho grandes cosas. Tal vez en este momentito no lo entiendas. Hay pueblo de Dios que ha pasado momentos difíciles en las últimas semanas. Hay pueblo de Dios que ha sentido que se desmaya y que las fuerzas le faltan. Pero hoy el Señor te dice: te enviaré la lluvia temprana. Y la lluvia temprana es la bendición que llega a tiempo a tu vida, en el momento preciso, cuando más lo necesitas. Dios es especialista en enviar la lluvia temprana. Aún antes que se lo pidas al Señor, Él ya conoce tu necesidad. Por eso Él te ha fortalecido. Dios te hizo fuerte, porque sabe que tal vez en el momento te sientas que desmayas, pero al final saldrás victorioso, porque no lucharás solo. La lluvia temprana, mis hermanos, representa la bendición que llega a su tiempo a tu vida. A veces anhelamos ver la mano de Dios en todo lo que hacemos, y a veces no entendemos por qué no llega en el tiempo nuestro. Pero Dios tiene su tiempo. Y dice: porque Él os ha enviado lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia tardía, como en el principio. O sea que si en el momento de tu visitación no lograste entender la voluntad de Dios y sentiste que no era para ti, porque muchas veces Dios te manda una bendición y crees que no es para ti, la dejas pasar. A veces dejamos pasar el tiempo de nuestra visitación. Entonces Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. A veces nos lamentamos de no haber aprovechado
las oportunidades que pasaron por tu vida y que pudieron haber sido de bendición. Pero como nuestro Dios conoce todo, que es un Dios de segundas oportunidades, que no se cansa de bendecir a sus hijos, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra falta de entrega y de santidad, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel porque su naturaleza es fidelidad. Cuando has dejado pasar el tiempo de tu visitación, cuando no te diste cuenta que algo grande venía para ti y simplemente lo viste como el río que pasa enfrente del camino que has de recorrer, entonces el Señor te da la segunda oportunidad y te envía la lluvia tardía, como al principio. Otra vez te dice: ¿no entendiste? ¿No te diste cuenta de que mi mano poderosa estaba contigo? Que mi diestra de compañerismo te levanta y te fortalece. ¿No lo entendiste? Te va una segunda oportunidad, la lluvia tardía. Y a veces decimos: llegó demasiado tarde el auxilio. No, jamás. El auxilio y el socorro que vienen del Dios que hizo los cielos y la tierra siempre llega en el tiempo preciso de tu necesidad. Las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Hermanos míos, cuando hablamos de eras, estamos hablando de vidas. Estamos hablando de vidas hechas de la mano de Dios. O sea que son vidas que se llenarán de granos. El grano es la palabra sólida. La palabra sólida que te reanima. La palabra sólida que te alimenta espiritualmente. Tu era se llenará de granos. Serás fortalecido, serás fortalecida. Recibirás grano duro, grano fuerte, trigo limpio para la buena siembra. Y sembrarás posiblemente con lágrimas, pero con regocijo recibirás tu cosecha. Cuando Dios promete una cosecha abundante, cuando Dios te dice que tu era se llenará de grano, no está jugando contigo, simplemente te está diciendo: otra vez enviaré para ti la lluvia tardía y fertilizará tu tierra y serás sanado y serás libertado y encontrarás la oportunidad que creíste que se había ido, porque Dios es bueno. Esos tiempos, iglesia, son tiempos de restauración. No son tiempos de lamentarte, no son tiempos de ir cargando con sentimientos de culpa o con dolor en tu conciencia por lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste. Suelta ya, deja lo que pase. Nuevas cosas Dios hará. Él ha prometido hacer caminos en el desierto y ríos en la soledad. Posiblemente dirás: es que he vivido el desierto de mi vida. Ahí precisamente, en el desierto de tu vida que creíste que estabas viviendo, Dios abrirá un nuevo camino. Puerta grande se abrirá a tu paso, aunque hoy no lo entiendas. Tus enemigos serán avergonzados y verás la mano de Dios en todo lo que hagas. ¿Creías que algo se te escapaba de las manos y que jugaban con tus sentimientos y que habían herido tu orgullo personal? Pero Dios es especialista en transformar eso en bendición para ti. Porque a su tiempo, cuando llegue la lluvia tardía, encontrarás el verdadero camino que Dios quiere que recorras. Tiempos de paz llegarán para tu vida. Damos un aplauso al Señor. Tu era se llenará de gozo, se llenará de palabra sólida, porque tu tiempo de restauración llegó. Y tus tinajas, tus receptáculos, pues tus vasijas. Recordémonos que tú como espíritu eres una vasija, eres un receptáculo de la gloria de Dios.
Por eso es que antes de llegar a los caminos del Señor, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos espiritualmente, y es como que si tu copa hubiera estado boca abajo, y una copa boca abajo no se puede llenar. Pero en el momento en que Cristo entró a tu vida misma, a tu corazón, y dejaste que pusiera su trono en tu corazón, tu copa se puso hacia arriba. Hoy tu copa está rebosante, porque en ella se llenará de vino. Mosto y vino es bebida fermentada, así le llamaban también al vino en Israel antiguo, bebida fermentada. Pero entonces tu copa se llenará de vino, es decir, tú como espíritu te llenarás de gozo y de aceite virgen. El aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios, y serás lleno del Espíritu Santo, y entonces serás mudado a una nueva criatura. Le damos otro aplauso al Señor por eso. Pero como son tiempos de restauración, la promesa del Señor aparece a tu paso. En el versículo 25 de Joel 2 dice: entonces te compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié para vosotros. Esto significa que durante tu paso por la vida, durante el tiempo que has vivido, han venido personajes a tu vida como pulgones, saltones, orugas o langostas, y te han querido robar la paz. Has sentido que te han querido arrebatar hasta el amor de tus seres queridos, y te han picado en tu amor propio, y te has sentido desplazada o desplazado, sin fuerzas para poder luchar. Pero hoy te dice el Señor: compensaré por los años que te han robado. Dios tiene recompensas para aquellos que son fieles. Fidelidad es la palabra clave en esta noche, en esta tarde. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios. Esto es una promesa doble, una promesa material, porque nunca faltará el pan sobre tu mesa. Pero también es una promesa espiritual, porque Jesús es el pan que descendió del cielo. Estarás lleno o llena de la presencia del Señor, que estará contigo. Y eso te llenará. Eso quitará toda ansia insatisfecha que pueda haber en tu corazón. Y entonces levantarás tu alabanza y alabarás el nombre de tu Dios, porque Él te ama. Eso para el Señor es una forma en que te ve obrar maravillosamente, y nunca jamás serás avergonzado, porque la palabra de Dios dice: mas los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Hermanos míos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos especiales. Estamos viviendo una etapa crucial en la iglesia. Dios se está moviendo poderosamente para traer restauración a los hogares. Hermanos cristianos fieles que hasta el momento habían caminado sin ningún compromiso, hoy están experimentando una transformación interna, porque Dios es especialista en transformar corazones. Él hará algo especial en tu vida, solo tienes que creerle. Y de hecho ya comenzó. Estos días Dios ya comenzó a hacer algo especial en tu vida. Te has sentido diferente, te has sentido más fortalecido. Tal vez aún el aguijón permanece por ahí, pero sabemos que está vencido, porque es más grande el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Tú puedes ser parte de esa transformación y crecimiento que te va a llevar
a una nueva dimensión de fe. Dios quiere llevarte a niveles más altos de conciencia, a nuevas dimensiones de fe, a que experimentes nuevas formas de volar por las alturas. Claro, tenemos que hablar de las cosas celestiales sin olvidarnos de las cosas terrenales. Nuestra mirada puesta en el cielo, pero nuestros pies firmes sobre la tierra. Pero hermano mío, quiero darte una buena noticia, iglesia. En este último domingo del primer mes del año, ya se cumplió el tiempo oportuno y debe ser entendido de los tiempos que estás viviendo hoy. Necesitamos entenderlo, necesitamos comprender la multiforme manera de actuar de Dios. La iglesia de la que formamos parte todos nosotros, no me estoy refiriendo a la obra de Buford, sino a la iglesia en general, está llamada a experimentar una restauración plena. No podemos ir saliendo del paso a duras penas, porque a Dios no le gustan las medias tintas. Por eso su palabra dice: o eres frío o eres caliente, si no te vomito de mi boca. Cuando decimos que estamos viviendo la restauración que Dios prometió a la iglesia a través de sus apóstoles y profetas, nos damos cuenta que muchas cosas suceden a nuestro alrededor, y la gente se va a maravillar de ver lo que Dios hace a través de ti. Pero Dios se encargará de corregir lo que sea deficiente a su tiempo, en el tiempo preciso de la visitación de Dios para tu vida. Dios reedificará las ruinas antiguas. Eso quiere decir que quizá el enemigo quiso poner ruinas en tu corazón, quiso quitarte hasta el anhelo de vivir, y no te diste cuenta que era una trampa del enemigo para quitarte la paz. Pero Dios es especialista en restaurar las ruinas antiguas. Dios levantará los cimientos de tu generación. Tus hijos serán bendecidos y en ellos se cumplirán promesas que Dios te ha hecho a ti. Dios cumple promesas por generaciones. Te da hoy lo que necesitas, pero a tus hijos le dará lo que alguna vez anhelaste. Lo hizo con el rey David. El rey David anhelaba construir un templo al Señor, y Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre. Pero le cumplió ese anhelo en su hijo Salomón. O sea que podemos recibir bendiciones por generaciones. Promesas de Dios que posiblemente Dios se las hizo a tus abuelos y te van a llegar a ti como lluvia tardía. Definitivamente Dios quiere levantar los cimientos de generación en generación. La Biblia dice en Isaías 58:12: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. O sea que la palabra de Dios aquí es clara, mis hermanos. Te está hablando que aún lo que tú no alcances a restaurar, lo harán tus hijos. Aunque hoy digas: si todavía no tengo hijos, pero hay promesas. Hay promesas en tu vida. Hay promesas que se van a cumplir. Hay promesas eternas. Hay promesas generacionales. Dios cumplió su promesa en Abraham y Sara. La va a cumplir en ti. ¿Cuánto lo recibimos? Porque ahora, iglesia de Cristo, se cumple el tiempo de nuestra restauración. Ya se cumplió el tiempo oportuno de la restauración del pueblo de Dios. Y Dios actualmente está preparándolo todo. Mientras el mundo se prepara para recibir el nuevo orden mundial, Dios se prepara
para levantar el tiempo de restauración en su pueblo. Que aunque el mundo espere una globalización del gobierno, Dios espera cumplir sus promesas en la vida de aquellos que han confiado en Él. ¿Cuántos hemos confiado en el Señor? La Biblia dice en Isaías 42: aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes. O sea que vendrán cosas muy difíciles, hermanos. Lo hemos venido anunciando. Recuerda que en diciembre yo les decía, no se asusten de las noticias que van a escuchar, porque el pueblo de Dios será guardado. Y vinieron noticias bien difíciles y el pueblo estaba tranquilo, como estás hoy, tranquilo. Pero cuando la Biblia dice aquel día, y lo dice en tiempo pasado, está refiriéndose a este tiempo. Por eso dice Isaías: aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Iglesia de Cristo, quiero darte una buena noticia. Tú eres el renuevo de Dios, en el cual Él se glorificará. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Fíjense que la Biblia dice en Isaías 40, del 4 al 8, dice: todo lo que humanamente impide la restauración de la iglesia está siendo modificado en el plan de Dios. Entonces, todo valle será elevado. O sea, todo aquel que se sienta por los suelos será levantado, pues. Muchas veces amanecemos que creemos que nuestros ánimos están por los suelos. Es que hoy me siento decaído, hoy me siento triste, nada me levanta. Y la palabra de Dios dice: todo valle será elevado, y bajado todo monte y collado. Es decir, el orgullo, la altivez y la vanidad serán humillados. Vuélvase llano el terreno escabroso. Es decir, donde encuentres dificultades, Dios te las va a hacer planas. Y a lo abrupto ancho valle, entonces será revelada la gloria del Señor. Y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces Él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor de campo. Séquese la hierba, marchítese la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos míos, el pueblo que camina en la voluntad de Dios es entendido respecto a los tiempos que estamos viviendo y colabora con los planes de Dios. Colaborar con los planes de Dios es dejar que la voluntad de Él se haga en tu vida, pues. Dios te ha prometido bendecirte. Dios ha prometido cambiar tu tristeza en danza. Dios ha prometido restaurar lo que te robaron, lo que te quisieron quitar. Tal vez te quisieron quitar el amor de tus seres queridos. Tal vez te quisieron quitar tus ilusiones y tus planes. Pero hoy el Señor cumplirá su promesa en ti. Él restaurará. Démosle otro aplauso fuerte al Señor. Iglesia de Cristo, este año 2016 ha sido llamada a una experiencia maravillosa. Una experiencia de esperanza, de crecimiento y de enriquecimiento espiritual. No vine a endulzarte el oído, porque todo esto también tiene una condición. Dios es un Dios justo, que no da por culpable al inocente, ni por inocente al culpable. La Biblia dice en Efesios 1:18: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos. Es decir, es un llamado a poner los pies sobre la tierra. Es un llamado a tener tus ojos abiertos para poder ver lo que los ojos de los demás no ven. Para poder ver con tus ojos espirituales lo que tus ojos materiales no alcanzan a entender.
¿Y qué vas a ver entonces? Te vas a ver iluminado con la luz de la esperanza que Dios quiere sembrar en tu corazón. La esperanza de un futuro mejor, la esperanza de una vida eterna que es para ti. Dios está interesado en que pases la eternidad con Él. Y no sé cuánto lo entendemos. En estos tiempos, mis hermanos, el Espíritu se moverá con poder para traer cambios a tu vida, para traer transformación, para traer sanidad en todos los órdenes. Así como ocurrió con el paralítico de Bethesda. Aquel hombre no sé cuántos años tenía, ayer lo vimos en el drama, cuántos años tenía de estar a la puerta de la iglesia, la hermosa. Y sin embargo pasaron aquellos dos hombres, Pedro y Juan. Posiblemente iban hablando de sus misiones y le extendió la mano para pedirle. El tiempo de su restauración había llegado. Para ti llegó el tiempo de tu restauración. A veces nos convertimos en paralíticos espirituales y no avanzamos y sentimos que algo nos jala, pero el tiempo de nuestra visitación llegará. Si le llegó al paralítico que estaba en la puerta de la hermosa, y aquellos dos hombres posiblemente no llevaban dinero en su bolsa, porque él estaba esperando una moneda. A veces esperamos lo material sin darnos cuenta que es más grande lo espiritual, porque lo material tiene solución y no está en el cielo, sino aquí en la tierra, y Dios te lo puede dar cuando Él quiera, porque Dios bendice a su tiempo a quien Él quiere bendecir. Pero aquel paralítico, en lugar de recibir una moneda, aquello le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y sé sano. Y se levantó y empezó a danzar. Cuando llega el tiempo de tu restauración, tal vez en el momento no veas la riqueza material que habías estado pensando, pero algo más grande que todo eso Dios tiene preparado para ti. Lo demás serán añadiduras, porque la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tenemos que buscar el reino de Dios con su justicia, mis hermanos, porque sin ello no hacemos nada. Podemos estar buscando donde no hemos perdido y vamos a encontrar lo que no buscábamos. Muchos, por ir a buscar lo que no han perdido, han encontrado cárcel y no andaban buscando cárcel. La juventud a veces dice: yo hago lo que me dé la gana, me voy a divertir al mundo, porque ahí sí de veras hay alegría. Y van a buscar lo que no habían perdido, a los lugares de perdición. Y eso no te puede llevar a nada bueno. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. Y las añadiduras que Dios da son buenas, son grandes. Las añadiduras que Dios te da nadie te las quita, porque Él ha prometido reprender al devorador por ti. O sea que nadie te va a quitar la bendición que Dios te dé. Vemos también allá en Bethesda que había un estanque. En ese estanque de Bethesda a alguien le llegó su tiempo de restauración y no se había dado cuenta de lo que estaba viviendo. Llevaba tiempo esperando que las aguas se movieran y que un ángel viniera y le ayudara a entrar. Y era paralítico, no podía caminar. Otro que tuvo su tiempo de visitación, como tú lo puedes tener. Aquel paralítico estaba, vamos a leer mejor lo que dice la Biblia en Juan 5 del 3 al 4. En estos yacía una multitud de enfermos en el estanque de Bethesda, pues ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, para que un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado
de cualquier enfermedad que tuviera. Y aquel paralítico le llegó su tiempo, fue sanado. Como a ti te llegará tu tiempo y serás sanado. Prepárate para disfrutar el torrente de alegría que Dios tiene preparado para ti. Prepárate, iglesia, porque el tiempo de tu visitación está llegando. La Biblia dice en el libro de los Salmos, Salmo 36:8, se saciarán de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Muchos vendrán a ti a pedirte prestado, pero tú no tendrás necesidad de pedirle prestado a nadie, porque Dios te bendecirá, y la bendición que Dios te dé nadie te la va a quitar. Y de tu interior brotarán ríos de agua viva, dice la palabra. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Muchos de nosotros no nos hemos atrevido todavía a tomar del agua que Él nos ha prometido dar. Y vamos saliendo del paso a duras penas, sin saber que nuestro Dios todo lo puede. Dios tiene cosas grandes preparadas para ti, y Él sabe lo que tú necesitas. Y muchas veces ya te las dio, pero tú ni siquiera te has dado cuenta de que ya las tienes. Y empiezas a pasar penas y problemas sin darte cuenta que la solución ya la tenías. Cuenta la historia que una vez había un joven que tenía la esperanza de ir a Europa, pero en ese tiempo era demasiado caro un boleto en avión. Le salía más barato tomar un barco para embarcarse de Cartagena de Indias para Cádiz, que es un puerto importante de España. Entonces fue y le dijeron: el boleto te cuesta $300 y vas a durar 15 días en llegar hasta Cádiz si sales de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es un puerto importante de Colombia. Aquel tomó el barco y antes de subir fue a comprar Tortrix, fue a comprar todas las cositas que podía llevar y que no se le iban a descomponer en 15 días para ir comiendo. Porque decía: los pocos ahorros que llevo me van a servir para conocer algo de Europa, porque ¿cómo voy a hacer entonces si allá no tengo tarjetas de crédito, no tengo cuenta de banco, pero quiero ir? Tenía toda la esperanza de ir. Tomó el barco y pasaron varios días, y en su camarote solo salía a tomar agua, comía Tortrix y saciaba el hambre. Pero cuando anunciaron que les faltaba un día para poder llegar al puerto de Cádiz, aquel hombre dijo: bueno, ya es un día, ya es justo que yo suba y pida de comer en el comedor del barco. Él había pagado su boleto, fue al comedor y dice: oye, ¿cuánto me cuesta una cena? La mejor de las cenas. Le dice: ¿en qué camarote estás? En el 316. Dice: pero el boleto que pagaste incluye la comida de los 15 días, no te cuesta nada. A muchos nos pasa eso. Vamos saliendo del paso a duras penas, vamos sin darnos cuenta, vamos viviendo momentos difíciles y no nos damos cuenta que Dios ya nos ha dado todo el paquete. Dios ya te dio toda su bendición. Démosle un aplauso al Señor. Dios, a través de su Santo Espíritu, te ha bendecido con bendiciones espirituales. Dios le dio una vida a la iglesia, y es la vida del Espíritu. Tú eres parte de la iglesia y tienes esa vida abundante en el Espíritu. Un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dice en el libro de los Salmos, Salmo 46:4. Solo hay una manera, mis hermanos, en que la iglesia de hoy puede administrar la gloria postrera, y es haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles de Cristo. Dios les dio una vida a la iglesia, y es la vida del Espíritu. El Señor le asigna un guía a la iglesia, y ese guía se llama Espíritu Santo de Dios,
porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. La restauración de tu vida, a lo mismo que la restauración de Israel al volverse a Cristo, y la restauración de la iglesia, es vivir en el Espíritu. Dios hace grandes obras y maravillas, iglesia, en medio de su pueblo, pero sobre todo aquellos que son obedientes y están en el mover del Espíritu. Joel 2:21 dice: no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Yo no sé a estas alturas del mensaje qué tanto sientes que Dios ha hablado a tu corazón, pero necesitamos, hermanos míos, disponer nuestro corazón para el mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a preparar para que recibas esa restauración total. Tú ya conociste la gloria de Dios, ya estuviste cerca del fuego del Espíritu. ¿Qué tenías que ir a buscar a otro lado? Es que qué rico tomarme un vino. Ojalá fuera vino del Espíritu, del que no provoca disensiones, porque el otro te trae dificultades. Aunque sientas que la estabas pasando muy alegre, es necesario creer, conocer y entender, hermanos míos, el mover de Dios en medio de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios está haciendo hoy su obra a través del Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque Dios es Espíritu. La Biblia dice en Juan 4:24: Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Le damos un aplauso al Señor. El Señor quiere que seamos un espíritu con Dios. Primera de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor es un espíritu en Él, es uno en Él. ¿Cuántos nos queremos unir al Señor? Porque a Dios, hermanos míos, debemos adorarlo en espíritu. Juan 4:23-24 dice: pero ahora viene y es hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente de los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Iglesia de Cristo, la última noticia: el reino de Dios está aquí. El reino de Dios ha llegado a tu vida, mi hermano. Mateo 12:28 dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, dice el Señor. El reino de Dios está con nosotros, hermanos míos. Lucas 17:21 dice: ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino escondido en tu corazón. Pero ¿cómo debemos aceptar nosotros la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos. A Dios tenemos que aceptarlo y creerlo como Él se ha revelado a tu vida, y no como tú lo has concebido. Porque muchas veces tenemos la idea de un Diosito pequeñito, y Dios es grande. Por eso tienes que pensar en grande, porque tenemos un Dios grande, hermano. Por ejemplo, si Dios siempre se relacionó con su pueblo a través de un pacto, Dios siempre se relacionaba con su pueblo escogido a través de un pacto, e hizo varios pactos con el hombre. Entonces es necesario entender que así es la conducta divina, a través de pactos, y así vamos a poder caminar bien con Él, porque Dios siempre ha querido hacer un pacto contigo. Que tú no lo has buscado, no lo has aceptado o no lo has entendido es otra cosa, pero Dios quiere hacer un pacto de amor contigo. Esta tarde Dios quiere hacer un pacto contigo. Es un pacto de fidelidad, un pacto de amor. Muchas veces cometemos errores, muchas veces nos confundimos
porque no servimos al Señor de acuerdo con lo que Él establece, sino a lo que nosotros pensamos. Y el Señor dice: mis pensamientos no siempre son tus pensamientos. Por eso ves que tenemos que discernir los tiempos. Él establece su trono donde Él quiere, pero Él quiere establecerlo en tu corazón. Necesitamos renunciar a nuestro ego. Necesitamos renunciar muchas veces a nuestro egoísmo y dejar paso para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, porque Dios te quiere dar revelación. Eres hijo, eres hija. Dios nos da revelación de cómo movernos en el Espíritu. La Biblia dice en 1 Corintios 2 del 7 al 13. Vamos a leerlo todo. 1 Corintios 2 del 7 al 13 dice: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Eso está en su Biblia, mi hermano. Yo no le estoy contando nada nuevo, pero esto es la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos vivir conforme al Espíritu. Y ya con esta nos vamos despidiendo. Vamos a pedirle a nuestros hermanos de la alabanza que por favor vengan al altar, porque es tiempo de alabar al Señor. Ha llegado la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adoraremos en espíritu y en verdad. Necesitamos, hermanos, vivir conforme al Espíritu. El apóstol Pablo hizo mucho énfasis en la importancia de vivir conforme al Espíritu. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 9 al 10 dice: y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, con sus esclavos pues, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. O sea, Dios esquiva la mirada altiva, los malos tratos. Es que yo soy el jefe, lo trato como me dé la gana. No, porque el mismo Dios que permitió que viera la luz aquel que está subordinado a ti, es el mismo Dios que a ti te puso en el puesto que estás. No tenemos por qué tratar mal a nuestros hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. Efesios 10 del 3 al 5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Dios se hizo carne para que pudiéramos comunicarnos con Él a través del Espíritu. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos míos, es
es tiempo de darnos cuenta que la hora de tu restauración ha llegado. Todos los seres humanos, iglesia de Cristo, estamos llamados de un lado a conocer a Dios, pero de otra parte a experimentar un crecimiento permanente, no estático. No podemos estancarnos, hermanos míos. Nuestra experiencia con Cristo debe ser dinámica, activa. La forma de lograrlo es caminando con el Espíritu Santo. Yo te invito esta noche, esta tarde, a caminar en el Espíritu. Es posible, ya que la obra del Señor Jesús nuestro fue concluida en la cruz del Calvario, donde pagó el precio de tu paz, de tu salvación. Pero hoy el Señor quiere que tú te conviertas en templo y morada de su Santo Espíritu. Solo así podrás mantener una íntima relación con Él. Hoy es el día de tu restauración, no mañana. Posiblemente al llegar a tu casa encontrarás que algo ha cambiado. Vas a escuchar lo que habías querido escuchar. Vas a darte cuenta que tus temores se han desvanecido, porque ya no existen tus rivales. Muchas veces el enemigo pone rivales a tu paso y te quitan la paz, pero Dios es fiel. Él ha prometido abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Iglesia de Cristo, el altar está abierto. ¿Quieres venir al altar? Dios es un Dios de pactos. Esta tarde Dios quiere hacer un pacto contigo, un pacto de amor, un pacto de misericordia. Él quiere arrancar de ti todo lo que te ha quitado la paz, la soledad, porque ahí va a abrir ríos de agua viva, correrán dentro de ti. Hoy es tu día, hoy es el día de tu visitación. Ven, no te quedes, el altar está abierto. Mañana podría ser demasiado tarde. Hoy estás con vida. Hoy viste la luz de un nuevo día. ¿Quién te asegura que mañana lo vas a ver? Hoy hay vida en ti, y vida abundante, porque la vida que Dios te da, te la da en abundancia, y no te la quita, pero te puede transformar. Puedes ser mudado a una nueva criatura. El tiempo de tu restauración ha llegado, iglesia. Dios quiere enjuagar tus lágrimas. No habrá más lágrimas. Ya las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Tal vez es el momento de hacer un paro en tu vida y de empezar a darte cuenta que si Dios te tiene con vida es porque te ama, porque Él ha prometido darte vida abundante, medida grande, remecida y rebosante habrá en tu regazo. La gloria de Dios, hermanos, está en este lugar. Mañana podría haber pasado el día de tu visitación, pero hoy está la esperanza en ti que algo nuevo sucederá. Algo grande Dios quiere hacer en tu vida. Empieza a creer, hermano, hermana mía.
Empieza a glorificar el nombre del Señor, porque ahorita Dios está haciendo un pacto contigo en tu vida. Hay alguien más que Dios quiere bendecir. Habrá alguien esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo. Este es el momento. Si tienes temor a venir al frente, ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor, yo me arrepiento de mi vida pasada. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Transfórmame en una nueva criatura. Yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi Salvador, que moriste en la cruz del Calvario por mí y que hoy estás sentado a la diestra del Padre, porque el Padre te resucitó. Señor, acéptame como uno de tus hijos. Yo cambiaré y te amaré por siempre. Amén. Si has hecho esta oración hoy, hay fiesta en el cielo. Una vida vieja se fue y una nueva vida empieza hoy para ti. Solo cree, porque para el que cree todo es posible.